Recíproco y contraejemplo de un teorema es el tema 1.6 de la unidad número 6. Hay que tomar en cuenta que un teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco, es decir, que va como en sentido contrario, digamos. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla o puede que sí se cumpla. En ese caso hay que presentar, cuando no se cumple, un contraejemplo, ¿verdad? Que muestre que no cumple y que eso se conoce como contraejemplo. Veamos este problema. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Ese es el teorema. Lo vamos a analizar desde este punto de vista. Veamos. ¿Qué condición es cierta? O sea, es la hipótesis de este teorema. Que el triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud. Eso es lo que establece el teorema que queremos demostrar, digamos así. La condición a demostrar es que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y eso ya se demostró en la clase número 2. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, ¿verdad? Esto implica, supuestamente, según la demostración que hemos hecho, que sus ángulos opuestos a esos lados iguales, pues también son iguales. Entonces, siendo estos ángulos que estamos señalando en este momento, los que son iguales a los lados opuestos de ¿cómo se llama? De los lados que son congruentes, entonces vemos cómo sí ocurre lo que acabamos de mencionar. Ahora veamos, por ejemplo, en este otro. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, esos ángulos son los que hemos marcado en este momento. La condición ahora es que el triángulo es isósceles. O sea, ¿por qué? Porque tiene dos lados de igual longitud. Y eso ya lo demostramos en la clase número 5, ¿verdad? Si usted se remite a esas clases, ahí va a encontrar que demostramos que a lados iguales se oponen ángulos también iguales. Entonces, el primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple el primero es la que hay que demostrar en el segundo. Y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. O sea, va uno en sentido contrario, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Veamos este ejemplo. Dice determinar el recíproco del siguiente enunciado. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. En caso de no ser cierto, dice, proporcione un contraejemplo. Entonces veamos, el recíproco, ¿quién sería? Como lo contrario, ¿verdad? Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo, entonces su recíproco sería que todo triángulo rectángulo es isósceles. Cosa que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo, que sería el contraejemplo, donde el triángulo ABC, el ángulo A vale 30, el B vale 60 y el ángulo C vale 90. Entonces, podemos ver que definitivamente no se cumple la condición que estamos hablando de que todo triángulo rectángulo es un triángulo isósceles. Entonces, ese teorema del cual estamos hablando, pues no satisface según el recíproco que estamos planteando ahora a partir de esta figura que tenemos aquí. Ahora veamos este otro. Si vamos a determinar el recíproco en el triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a AC, si AD es mediatriz, entonces AD es bisectriz del ángulo A. Escribe su recíproco y demuestra si se cumple. Vamos a ver. ¿Quién sería el recíproco? Bueno, el recíproco significaría que en el triángulo isósceles, que es este que tenemos acá, podemos ver el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Ahí podemos ver que AB es igual con AC. En este triángulo isósceles, esta es la mediatriz. AD es la mediatriz. Entonces, resulta que siendo este, como decimos desde un principio, un triángulo isósceles,
Entonces ese triángulo ABC cumple con que AB es igual a AC. Y si AD es bisectriz. Recuerde que la bisectriz es la divide un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, AD debería ser mediatriz. Eso sería el recíproco, como lo contrario de lo que hemos planteado. Entonces, la demostración de este problema ya se había hecho pues en la unidad número 6.